En el corazón del desierto, donde el sol golpea con violencia y la arena silba entre colinas secas, existe un valle que guarda más que cuerpos. Allí no solo descansan reyes, se esconde un legado enterrado en roca viva, una advertencia escrita en jeroglíficos, y un enigma que ni la ciencia ha podido desentrañar. El Valle de los Reyes no es solo una necrópolis, es un mapa del más allá, un túnel excavado en la historia, una galería de puertas selladas donde el tiempo se retuerce, donde los muertos gobiernan en silencio, y donde quienes se atreven a profanar el sueño de los faraones, muchas veces, no regresan. Hoy cruzamos ese umbral, acompáñame al interior de la montaña, donde las tumbas no solo contienen huesos, donde el oro brilla junto a maldiciones antiguas, y donde cada inscripción parece murmurar lo mismo: no debiste entrar. Durante siglos, los faraones fueron enterrados en pirámides monumentales, visibles desde kilómetros, símbolos de poder eterno, pero con el tiempo, aquellos templos se convirtieron en blancos de saqueadores, y los reyes decidieron desaparecer en la roca, no en la altura. Así nació el Valle de los Reyes, un cañón oculto entre colinas secas en la orilla occidental del Nilo. La decisión no fue casual, el lugar fue elegido por su aislamiento, su dureza geológica y su cercanía simbólica con la ciudad de Tebas, capital del antiguo Egipto. Allí, entre los siglos XVI y Alto, calle, se excavaron más de 60 tumbas reales, profundas, laberínticas, cubiertas de inscripciones mágicas para guiar el alma del rey hacia la inmortalidad. Cada tumba era una puerta, no solo al descanso eterno, sino a un mundo paralelo. Las paredes no eran decoración, eran sortilegios. Los pasillos no eran simples corredores, eran transiciones entre planos. El valle fue concebido no como un cementerio, sino como un motor ritual, un mecanismo espiritual tallado en piedra viva. Las tumbas más famosas son las de Ramsés II, Seti y Tutankamón, pero existen muchas otras que aún no han sido abiertas o identificadas. Algunas están selladas desde hace milenios, otras, saqueadas antes de ser completadas, y muchas, ocultas bajo toneladas de roca y siglos de silencio. Lo que sabemos es apenas una fracción. El número total de tumbas sigue siendo un misterio. KV5, la tumba de los hijos de Ramsés II, se creyó menor durante siglos hasta que, en los años 90, se descubrió que tenía más de 120 cámaras. ¿Cuántas más esperan bajo la arena? ¿Cuántos faraones han sido olvidados por completo? ¿Qué secretos fueron enterrados intencionadamente, lejos de los ojos del mundo? Algunos arqueólogos aseguran que ciertas tumbas no fueron diseñadas para ser halladas jamás, que fueron selladas con conocimiento de rituales que desaparecieron con sus sacerdotes, y que abrirlas no solo pone en riesgo la historia, sino algo más, algo que duerme, algo que espera. Las tumbas del valle no siguen una lógica uniforme. Algunas descienden en línea recta hasta el sarcófago, otras giran, retroceden, se dividen en múltiples cámaras sin función aparente. Hay columnas donde no hay peso, puertas que no llevan a nada, escaleras selladas que terminan en muros sólidos, como si todo respondiera a otro orden. Los jeroglíficos, más que arte, son rituales de paso. Inscripciones mágicas como el libro de los muertos o el libro de las cavernas cubren cada superficie. Representan al faraón siendo guiado por dioses, luchando con criaturas del más allá, atravesando pruebas que solo puede superar si el cuerpo está intacto y el nombre, preservado. Los colores aún visibles en algunas cámaras tienen propiedades específicas. Azul para el cielo, verde para la resurrección, rojo para el caos. Cada tonalidad estaba destinada a activar una energía. Algunos investigadores aseguran que el valle no solo era un lugar para los muertos, sino un sistema de conexión astral, una interfaz simbólica entre mundos. Uno de los aspectos más notorios del Valle de los Reyes es la cadena de muertes vinculadas a sus descubrimientos. Aunque muchos desestiman las maldiciones, la historia parece seguir un patrón. El caso más famoso es el de Tutankamón, descubierto en 1922 por Howard Carter y financiado por Lord Carnarvon. Pocos meses después, Carnarvon murió de forma repentina. Le siguieron otros miembros del equipo, enfermedades extrañas,
infecciones inexplicables, asfixias nocturnas, e incluso accidentes sin relación aparente. La prensa habló de la maldición del faraón, y aunque Carter vivió años después, muchos de los que entraron en la tumba murieron en circunstancias que aún hoy inquietan. Algunos estudios han sugerido que esporas y hongos tóxicos en las tumbas cerradas podrían causar enfermedades, pero otros creen que hay algo más, algo que trasciende lo biológico, energías residuales, rituales inacabados, presencias que no aceptan ser interrumpidas, y advertencias escritas en las paredes que no deberían haberse ignorado. A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos y expedicionarios independientes intentaron explorar zonas no excavadas del valle. Algunos hablaron de puertas falsas que resonaban al ser golpeadas, de cámaras selladas con yeso intacto, de túneles que los mapas oficiales no reconocen, y de objetos extraídos en secreto y nunca documentados. En la década de 1960, un grupo de exploradores franceses reportó encontrar una galería con jeroglíficos que no correspondían a ninguna dinastía conocida. Años más tarde, uno de ellos murió en el desierto, otro desapareció en Sudán, y el resto se negó a dar más detalles. Las notas de la expedición desaparecieron de los archivos. Hoy en día, hay zonas del valle que están restringidas al público, áreas valladas, cámaras que no han sido abiertas. Se rumorea que algunos pasajes fueron sellados no por razones geológicas, sino por órdenes del Consejo Supremo de Antigüedades, y que lo que se oculta allí va más allá de lo histórico, toca lo sagrado, lo prohibido. Desde tiempos antiguos, los egipcios creían que las tumbas reales estaban protegidas por guardianes espirituales, seres invisibles que custodiaban los pasajes al más allá. Algunas representaciones muestran criaturas híbridas, con cuerpo de hombre y cabeza de chacal o halcón. Otras, más inquietantes, hablan de entes sin rostro, figuras envueltas en vendas que emiten un zumbido bajo y constante. Exploradores modernos han reportado sensaciones inexplicables dentro de ciertas cámaras, cambios bruscos de temperatura, mareos repentinos, susurros sin origen. Algunos arqueólogos se han negado a continuar exploraciones después de encuentros que no saben explicar, objetos que desaparecen, luces que fallan solo dentro de una sala, grabadoras que reproducen ruidos que no estaban presentes durante la grabación. Hay testimonios de obreros que abandonaron excavaciones por miedo, que decían sentirse observados, perseguidos, como si algo se moviera entre las sombras talladas de las paredes, y como si los mismos símbolos hubieran sido colocados no para honrar al difunto, sino para contenerlo, para advertir a quien entrara, para decirlo, aquí no debes estar. En 1899, un arqueólogo alemán llamado Karl reportó haber encontrado una tumba sin número, cerca de la colina occidental del valle. Describió una entrada distinta a las demás, más profunda, más estrecha, y una inscripción que no pudo traducir. Cuando intentó regresar con su equipo, la entrada había sido cubierta por un desprendimiento de rocas. Años más tarde, otro equipo británico localizó un área con marcas similares, pero al excavar no hallaron nada, solo roca sólida, como si la tumba jamás hubiera existido, o como si alguien la hubiera sellado desde dentro. El hallazgo fue archivado como no verificado, y el nombre de borrado de algunas publicaciones oficiales de la época. Hoy, algunos investigadores sostienen que aquella tumba contenía secretos que aún no deben ser revelados, que fue ocultada deliberadamente, que su contenido desafiaba no solo la historia egipcia, sino la historia humana, y que los que llegaron a verla, entendieron que había cosas que no deben salir a la luz, que ciertos muertos aún no han terminado de morir. El Valle de los Reyes no fue construido al azar. Numerosos estudios han demostrado que la orientación de muchas tumbas responde a alineaciones astronómicas precisas. Algunas entradas coinciden con la salida de ciertas estrellas en fechas específicas del calendario egipcio, otras apuntan directamente a Orión o a Sirio, constelaciones sagradas en la cosmología faraónica. Las cámaras interiores también muestran patrones, estrellas pintadas en los techos, figuras celestes con brazos extendidos, barcas solares navegando por el firmamento.
Todo indica que los constructores entendían la muerte como un viaje entre mundos, y que las tumbas eran portales físicos hacia una geografía estelar. Algunos astrónomos modernos creen que las cámaras eran resonadores, que generaban frecuencias específicas alineadas con fenómenos celestes, y que su función no era solo simbólica, sino técnica, que los rituales funerarios, cuando se realizaban en los momentos precisos, habrían realmente una conexión con otra dimensión, un umbral literal hacia el más allá. En el centro del valle, existe una tumba sin nombre, sin jeroglíficos, sin decoración, una sala seca, sin sarcófago, oficialmente catalogada como inacabada, pero algunas teorías sugieren que no está vacía, que fue vaciada, que allí descansaba alguien que no debía ser registrado, un ser que no era un faraón, o que lo fue, pero fue maldito. Las paredes de esta tumba muestran huellas de haber sido raspadas, como si alguien hubiera borrado los textos, como si se hubiera querido eliminar su identidad. Algunos aseguran que allí fue enterrado un faraón hereje, otros, que fue un sacerdote que accedió a conocimientos prohibidos, y hay quienes hablan de un visitante venido del cielo, cuya presencia debía ser ocultada. En 2003, un equipo de arqueólogos intentó escanear esta tumba con radar de penetración. Los resultados mostraron una cavidad oculta bajo la cámara principal, pero se prohibió excavar. El informe fue clasificado, y la zona, cerrada al público. Desde entonces, la tumba permanece en silencio, esperando, como si supiera que su secreto aún no ha sido olvidado. Hoy en día, el Valle de los Reyes sigue siendo objeto de debate entre arqueólogos, historiadores, astrónomos y estudiosos del misterio. Algunos lo ven como una obra colosal de ingeniería espiritual, otros, como el vestigio de una civilización más antigua aún, cuyos conocimientos fueron heredados por los egipcios, y hay quienes creen que el valle es solo una parte de algo más grande. Algunos mapas antiguos sugieren que el valle conecta con túneles subterráneos que cruzan el desierto y se adentran en montañas cercanas, que las tumbas son nodos de una red mayor, que hay estructuras aún no descubiertas bajo las colinas, y que los textos egipcios hablan en clave de otra cosa, de un ciclo que se repite, de una energía que fluye por la piedra. Los descubrimientos más recientes con tecnología LIDAR y escaneo térmico han revelado anomalías en zonas ya excavadas, vacíos, espacios ocultos, actividades electromagnéticas inusuales, como si el valle no estuviera muerto, como si siguiera activo, como si aún tuviera algo por decir. El Valle de los Reyes ha inspirado películas, videojuegos, novelas y documentales durante décadas. Desde relatos de momias vengativas hasta conspiraciones sobre tecnología alienígena, el imaginario colectivo no ha dejado de alimentar su misterio, pero ninguna obra ha logrado capturar la experiencia real de estar allí, de sentir el peso del silencio, de respirar historia detenida. Hollywood ha utilizado el valle como escenario, pero también como metáfora, una tumba que no deja escapar, un poder enterrado que nunca desapareció del todo. En series de ciencia ficción, el valle es un portal, en películas de terror, una trampa, pero incluso en la ficción más extrema, se conserva una constante: el valle no está vacío, y su energía aún pulsa. Muchos visitantes describen sensaciones similares: opresión, mareo, una voz interna que les pide no avanzar más. Incluso con la guía de expertos y la presencia de luz artificial, hay cámaras donde pocos se atreven a entrar, donde el aire parece más denso, donde algo invisible observa sin moverse, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Hoy, los equipos arqueológicos continúan trabajando en el valle, pero no todo lo descubierto se anuncia al público. Existen proyectos privados financiados por fundaciones extranjeras, excavaciones nocturnas, trabajos sin divulgación, y zonas enteras cerradas, incluso a investigadores locales. El valle no está dormido, está en silencio, que no es lo mismo. Cada cierto tiempo, surgen noticias de una nueva cámara, una inscripción extraña, un objeto que no encaja en ninguna cronología conocida, pero la mayoría de esos hallazgos desaparecen, se archivan sin comentarios, o se desacreditan antes de que puedan ser verificados.
como si el misterio fuera más útil que la verdad, o como si la verdad no pudiera ser contada. Se rumorea que hay 3 tumbas selladas que nunca se abrirán, no por miedo arqueológico, sino por temor a lo que podrían liberar, que no contienen cuerpos, sino ideas, poderes, recuerdos que la historia eligió olvidar, y que quizá nunca debieron escribirse en piedra. El Valle de los Reyes no es solo un monumento funerario, es un portal en roca, un código cifrado en jeroglíficos, un umbral sellado por la historia, pero que nunca terminó de cerrarse. Allí duermen reyes, sí, pero también duermen preguntas, preguntas que la arena no ha podido enterrar, y que el tiempo no ha querido responder. Algunos dicen que el valle guarda aún su mayor secreto, otros creen que ya lo mostró, y que no supimos comprenderlo. Sea cual sea la verdad, hay algo claro: el Valle de los Reyes no está muerto, solo está esperando que alguien se atreva a escuchar lo que lleva milenios intentando decir. Recuerda, no todas las tumbas deben abrirse, y no todos los muertos quieren ser despertados. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.